Hola, hola, ¿cómo están? Hoy, desde mi casa, les quiero presentar un paseo diferente, un paseo por los recuerdos. En esta semana de Navidad, ideal para estar en familia, quiero homenajear a una gran familia, la familia italiana. Les voy a presentar un programa especial dedicado a ellos, con un documental editado, o sea, porque es largo, yo edité las mejores partes, un documental que realizó la RAI, la televisión italiana, dedicado especialmente a los que emigraron. Es un material buenísimo, muy jugoso, que va a tocar muchísimos sentimientos. Y tengo el orgullo de decir que en ese documental fue reporteada una de mis hermanas, Antonieta Bonaria. Así que ella va a participar hoy en este programa, me ayudó a realizar la traducción y el doblaje del video, y aparte va a tener su testimonio de cómo vivió todo eso y cómo vivió desde que llegó aquí a la Argentina, aquí en nuestra ciudad. Tendremos también la participación de otro inmigrante más azuleño, el señor Agustín Di Gaudio, que además de darnos sus opiniones, nos agasajó con la elaboración de un panettone, un pan dulce bien italiano, elaborado artesanalmente. Y como broche de oro, va a cerrar el programa el coro Italia Bella, que nos va a cantar una canción lindísima, ideal para esta época. Pero para comenzar, elegí hacerlo con una persona indicada, nada menos que mi madre, que está aquí conmigo. Ella llegó aquí el 4 de marzo del año 1950, 2 años después que viniera mi papá, que ya estaba aquí trabajando hasta que les pudo conseguir el dinero para pagarles el pasaje y traerlos a ella y a mis 3 hermanos. Va a ser una breve historia de por qué vino aquí, por qué eligió este lugar. Y bueno, es algo que yo lo tengo mucho aquí en el corazón y quería presentárselos. Mamá, ¿por qué elegiste la ciudad de Azul para venir a vivir? ¿Por qué me vine a Azul? Porque me gustó mucho. Porque Buenos Aires no me gustaba mucho. Por el tráfico, por los chicos que tenía que acompañarlo al colegio. Para mí era un poco difícil, no estaba acostumbrada a la ciudad grande. Y acá me gustó y todavía no me iría más de este pueblo. Un día fue paseando por la calle de Azul, cuando era Entre Ríos, que vi la iglesia de Sant Antonio, como yo soy muy devota a Sant Antonio, y recé por encontrarme la casa. Justo la encontré frente a la iglesia. Estuve muy contenta, estuvimos como más de 20 años en esta casita. Y me encontró muy bien Azul, con mi chico y toda la familia, ¿va? Nieto, bisnieto, tengo. Los hijos, 4, ¿no es cierto? Los nietos, 8. Ahora tengo 6 bisnietos y uno próximo a llegar para diciembre, que son 7 bisnietos. Estoy muy contenta con toda mi familia, todo me quiere. Y cuando podemos paseamos un poco, con uno, con otro. Y acá estoy, yo me quedé encantada aunque por la familia que conocí, especialmente los vecinos, me han querido mucho, por lo menos, todos son estado buenos conmigo y yo bueno con ellos. Siempre recuerdo Italia porque de que es una familia numerosa y siempre nos escribíamos. Ahora no hablamos por teléfono y yo estoy contenta de la Argentina, porque la verdad que después que lo que pasamos de la guerra, todo esto, yo acá me encontré muy bien, porque gracias a Dios mi marido ha tenido su trabajo y pudimos vivir bastante bien, no nos faltó nunca nada. Así que ahora mi marido no está, eso sí es triste, pero desgraciadamente estuvo muy enfermo de parálisis, pobre. Y así que
Le tuve que hacer de enfermera, de señora, siempre lo atendí bien. Gracias a Dios tengo un buen recuerdo de todo. Es mi madre. Desde 1950 que llegó a la Argentina, no pudo regresar jamás a su tierra. No pudo volver a ver a sus familiares. Si bien ahora nos mantenemos muy seguido en contacto por teléfono, por supuesto, afortunadamente tengo varios tíos vivos, muchísimos primos, conformamos una familia numerosa. Gran parte allí, gran parte acá. Como el caso de muchas familias que están allí tras la pantalla, el caso de muchísimos inmigrantes italianos. Este programa está dedicado a ustedes. Espero haber podido expresar lo mejor de nosotros en este momento porque me es muy difícil estar aquí reporteando a mi madre. Uno está habituado a andar con todo esto, pero cuando le toca hacerlo con un ser tan querido, verdaderamente les puedo asegurar que es muy difícil. Pero quería que ella pusiera su granito de arena en esto porque es un homenaje que también le quiero hacer a ella. Para empezar, le voy a dedicar un videoclip. Después vamos a ir de lleno al documental de la RAI, pero antes vamos a ver 2 y pico minutos de un video que lo llamé Venecia sin ti, con la famosa canción de Charles Aznavour y con imágenes de Venecia. Porque ella es de Padova, a escasos kilómetros de Venecia, por eso tal vez eligió también vivir frente a la capilla San Antonio de Padua cuando llegó a Azul. Mamá, muchas gracias. Muchas gracias para todo. Y aquí tenés a nuestra audiencia para mandarles un saludo. Gracias a todos, y a todo el argentino, el italiano, especialmente, de todo. Adelante, por favor. Un beso grande para todos. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, qué triste y sola está.
Hay otra Italia, hecha por más de 50 millones de italianos esparcidos por el mundo con sus propios hijos y nietos. Y si se le pregunta a cualquiera de ellos, ¿cuál es el más famoso? Giuseppe Garibaldi, porque fue a Brasil, también aquí protagonizó revoluciones, se casó con Anita, que era brasileña. Garibaldi no es una calle, ni una plaza, ni una estatua. A los italianos les parece lejano, como un capítulo de la historia, pero para los italianos del Nuevo Mundo, el trayecto de la historia es mucho más corto. El Garibaldi que combate es uno de ellos, un emigrado. El primero de estar orgulloso frente a los extranjeros por su ejemplo. Los italianos son guerreros y revolucionarios cuando Garibaldi guía las revueltas en Latinoamérica. A su lado tenía una mujer legendaria, una brasileña fascinante, Anita. Río de Janeiro recibe a muchos refugiados que huyen de las persecuciones tras las batallas perdidas del resurgimiento italiano. En los Estados Unidos, durante la Guerra Civil, desembarcan 5.000 italianos. Son garibaldinos y se enrolan con los norteños. Luigi di Palma di Cesnola y otros 3 italianos incluso llegan a generales. El 39º Batallón de Infantería se llama New York y es reconocido como la Guardia Garibaldi. Todavía se debe construir la Italia y ya los italianos parten para hacer otras naciones. La mayoría emigró a los Estados Unidos, Australia y América del Sur. Hola América, solo precisabas una pala y una bolsa para llenarla de plata. Así, aquí se trabaja, se transpira y se muere. Así comienza esta historia, una historia común a miles de italianos que llegaron a nuestra tierra y a nuestra ciudad, la historia de los que emigraron, nuestros inmigrantes. Los italianos trabajaron, transpiraron y la mayor parte, no tengo vergüenza de decirlo, eran analfabetos, no sabían ni escribir, pero sí sabían trabajar con honestidad y alta moralidad. Mucha gente vino a la América para encontrar el sueño americano. Hallar el sueño americano requiere de un plan, de dinero, de una familia sólida y fuerte. Los primeros ahorros que los inmigrantes mandan a su país son de un valor muy preciado. Más dólares llegan y más emigrantes parten. Y así Italia se vacía. También los conflictos sociales disminuyen. La Italia de hoy no existiría sin los emigrantes. Hubiera sido aplastada por su propio peso si millones de italianos no hubieran partido. Para muchos que viajaron en aquellos barcos, fue triste realizar un viaje de 20 o 25 días en el mar. Mejor no hablar porque son cosas de las cuales es mejor no acordarse. Pero es la historia de la gran mayoría, pues el único medio de transporte para dirigirse a las nuevas tierras era por barco. Una vez a bordo, había que armarse de paciencia. 30 días para ir a New York, 40 para llegar a Brasil. A principios del siglo XX, las comodidades a bordo eran muy pocas. Fueron mejorando hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando resurgieron los transatlánticos y los tiempos de viaje se acortaron. No obstante,
el dinero apenas alcanzaba para una tercera clase y en muchos casos solo para viajar en las bodegas. Pero la meta era una sola: llegar. Se queda uno choqueado al saber cómo viajó hasta aquí toda esa gente. No tenían nada, apenas una manzana, una cebolla y un pedazo de pan. Y trajeron a la familia con la esperanza de una vida mejor. Pienso mucho porque es un viaje que también lo hizo mi familia. La gran mayoría de los italianos que arribaban a los Estados Unidos lo hacían a la isla Ellis. Debían soportar grandes controles médicos, migratorios y aduaneros, pero nada los detenía en su afán de lograr una vida mejor. Uno de los problemas más frecuentes se suscitaba con el idioma. Se anotaban mal sus nombres y apellidos, y muchos vieron cambiados sus nombres verdaderos. Cuando comencé a hacer cine, me sugirieron que cambiara mi nombre, pero no lo hice y estoy contenta. Me gusta mi nombre y me siento orgullosa de ser italoamericana. No veo por qué debería esconderlo y fingir ser otra cosa. Boss en estadounidense significa capo o jefe, y los nuevos llegados eso lo aprenden muy rápido. Los jefes ofrecen a los que llegan a los puertos contratos de trabajo, pero hay que pagarles una comisión. Son capataces de diferentes empresas y cuanto más inmigrantes contratan, más ricos se hacen. Esto ocurre en casi todos los puertos del mundo. San Francisco es el santo más amado por los italianos y al inicio del siglo XX, la ciudad de San Francisco es en su cuarta parte italiana. Muchos inmigrantes son vendedores ambulantes que ofrecen sus mercancías en carros cantando. Así nace el estereotipo del italiano que canta, grita y gesticula. Giacomo Merola se transforma de pobre inmigrante en empresario teatral y fue el director de la Gran Casa de la Ópera, el único teatro que se compara al Teatro Metropolitano de New York. Logra llevar a San Francisco al gran Enrico Caruso, y cuando el gran tenor apenas terminaba de cantar, un gran terremoto destruyó la ciudad. El genovés Amedeo Giannini era vendedor ambulante en San Francisco. Tiene una intuición y abre un pequeño banco para captar los ahorros de los inmigrantes. El Banco de Italia, que se salvó del terremoto, y Amedeo logró proteger el dinero llevándolo en un barquito a otro lugar. Vuelve de inmediato a la ciudad destruida y abre un banco ambulante en el puerto. Solo basándose en la confianza y un apretón de manos, comienza a prestar dinero para quienes quieran reconstruir la ciudad. Amedeo Giannini presta y vuelve a prestar el dinero a los que tienen ganas de trabajar, sin garantías, y así su pequeño banco se transformó en el Banco de América, el banco privado más grande del mundo. Él sigue teniendo intuiciones felices y financia el sueño de muchas familias, poseer un auto. Financia la industria del cine que están haciendo en Los Ángeles. Su lema es prestarle a las personas antes que a las empresas, porque las personas se convierten en empresas, como la del italiano Joseph Zepa, con sus pozos petroleros en Texas. Así es de grande y fuerte Italia, como Carnera, el nuevo ídolo de los inmigrantes, el gigante que se exhibe en todo el mundo contra cualquier tipo de adversario. Pero no es el único caso. Aparece en escena otro gigante, Vittorio Campolo, ítalo-argentino, un verdadero hijo de inmigrantes que viajaron como carniceros en los puentes de los barcos. Italiano,
italianísimo, como lo demuestra el gran plato de espaguetis que está comiendo. Entre todas las comunidades de inmigrantes, ninguna como la italiana permaneció fiel a sus tradiciones culinarias, y esa fidelidad al final invadió América. Menos mal, porque la comida norteamericana deja mucho que desear. Quiero decir que el cambio de dieta los italianos nunca lo hubieran realizado, sobre todo los del sur. No se renuncia nunca a un buen plato de pasta y pizza. Y los primeros inmigrantes eran llamados con desprecio macaroni. En el transcurso de una generación, los platos de pasta con tuco hacen la fortuna de muchos restaurantes italianos. Luego de 2 generaciones, se llegan a vender en los Estados Unidos más de 3.000 millones de pizzas al año. Cada semana mi abuela hacía la pasta en casa. Yo la miraba mientras preparaba el volcán. Lo llamaba así porque hacía una montaña de harina, le hacía un agujero en el medio y le ponía adentro los huevos. Y después comenzaba a amasar. Me gustaba a morir probar la pasta cruda. No solo pasta y pizza. Una increíble serie de platos cocinados por las madres seguían centenares de recetas tradicionales. Salen de las familias y convencen al mundo que Italia es un país de cocineros de buen gusto. Y también de grandes panaderos y reposteros. En nuestra ciudad visitamos a uno de ellos. Bueno, me llamo Agustín Di Gaudio, italiano, venido de Italia, junto con toda mi familia, mi madre y mis hermanos. Salimos de Italia el 28 de mayo de 1923 y llegamos a la Argentina, a Puerto de Buenos Aires, el 28 de mayo. Y el día 1 de junio llegamos aquí en Azul. Yo en aquel entonces tenía 9 años, no conocía a mi padre porque yo nací justo cuando se había venido mi papá a la Argentina disparándole la guerra, esa es la verdad. Bueno, después que ya iban pasando los años y mi papá se aclimató aquí en la Argentina, yo fui creciendo y mi mamá resolvió entonces traernos a todos los hijos aquí en la Argentina. Bueno, muy contento porque cuando ya vimos la tierra de acá, que era tan distinta a Italia, que aquello es pura montaña, resulta que llegamos aquí, era todo plano, las montañas están lo más lejos de todo. Bueno, empecé a ir al colegio y estudié hasta 3er grado, porque ya después había que empezar a trabajar para ayudar a los padres. Y estuve 7 años en una confitería La Industrial, del cual se hizo cuñado el dueño de la confitería, que era del mismo pueblo de nosotros, ¿no? Se hizo cuñado, se casó con mi hermana, la mayor que vino con nosotros. Al pasar los años resulta que no fueron bien las cosas y cerró. Entonces yo tuve que buscarme trabajo y como ya había aprendido tantas cosas, fui al Hotel España a pedir trabajo, trabajé de ayudante de cocina. De ahí a los 2 años quedé sin trabajo otra vez porque este hombre cerró y me vine en casa a hacer caramelos. Tuve una pequeña fábrica de caramelos así en casa mismo, que trabajamos en familia. Y mi papá y mi hermano hacían pan casero. La cuestión es que salimos del Paso. Bueno, empecé a trabajar de mozo en Miramar por una circunstancia especial en el verano, y en ese interín me conoció un señor que era director general del Teatro Colón de Buenos Aires, el señor Altos Palma. Me dijo si quería ir a trabajar a Buenos Aires, que él me iba a hacer entrar en el Teatro Colón, y así fue. Terminé la temporada de mozo y me fui en el mes de abril a trabajar ya el primer año en el Teatro Colón. En el Teatro Colón me pusieron de ayudante maquinista, entre todos los maquinistas del cual antiguos y nuevos que había en esa temporada. En una de esas se me ocurrió
poner cuando me vine, que no fui más al Teatro Colón, ya había juntado unos cuantos pesos, y con eso que trabajaba muy bien, me pagaban muy bien me pagaban. Y entonces con esa plata que junté resolví, le digo a mi señora, vámonos a Azul y vamos a poner un negocio, digo, en Azul. Pero mi señora me dice, no, Agustín, ¿qué vas a poner? ¿Vas a dejar este empleo que tenés acá, que es una gran cosa? Digo, vamos a Azul, yo voy a probar suerte. Y puse un almacén, me vine con la plata de allá en efectivo, que la tenía depositada en el Banco Popular Argentino. Vine acá y me puse un negocio en la calle Uriburu y Pringles, y ahí, bueno, ya empecé de mayorista con algunas cosas, papa, carbón y leña. Y como la vendía yo más barato que los otros, enseguida hice una buena clientela. Estuve ahí 10 años. Entonces agarré, ya me había hecho la casa esta y me vine a vivir en esta casa. Estuve descansando 6 meses y de ahí a los 6 meses, como tenía la plata en el banco nuevo, le digo a mi señora, y tenía el terreno ahí en la esquina de la Rivadavia y Tucumán, le digo a mi señora, voy a hacer una panadería. Bueno, hicimos hacer la panadería, la inauguramos el 24 de diciembre de 1956, y a Dios gracias en buena hora, hasta ahora, hasta aquí, que hemos andado perfectamente bien. Desde ese entonces, después surgieron varios negocios más con el importe que uno iba acumulando de la panadería. Llegué a hacer la fábrica de soda, Di Vigón, con los muchachos Viñó y González, y la firma era Di Vigón de la sociedad. Tuve el camión de la Lujanera también, que lo hicimos trabajar enormemente, y llegó un tiempo que ya yo me quería retirar, porque cuando estaba en la fábrica de soda, yo le había vendido el fondo comercial a este señor, y me fui directamente a administrar ya la fábrica de soda, y anduvimos muy bien. Bueno, y de ahí ya dije, podemos hacer algún otro negocio, alguna cosa. Empecé a tener representaciones de vinos, gaseosas, todas esas cosas. En buena hora, después que ya habíamos trabajado tantos años con mi señora en la panadería, resolvimos hacer un viaje a Italia para ir a visitar allá a los parientes donde había nacido. Bueno, cuando fuimos allá, había 70 de la familia, entre primo tercero, primo cuarto, de todo había. Y no sabían cómo hacer para agasajar, porque la verdad que era impresionante. Son muy comunicativos, ¿no? Con nosotros, nos agasajaron, nos llevaron de paseo en todos los pueblos vecinos. Bueno, verdaderamente estoy contento de haber llegado a la situación que llegamos, junto con mi señora. Nos ha ido muy bien, se han casado los hijos, tiene cada uno su casa y sus hijos. Y ahora me toca la parte que debo de agradecer al pueblo donde yo vivo, que realmente todo ha salido de la ciudad de Azul, lo que yo he hecho en mi vida, del cual le estoy completamente agradecido, y quiero saludar íntegramente, con mucho afecto, a todo mi pueblo que es Azul, y aquí termino por ahora con esto. Ma son tanto felice perché ritorno da te. El dilema para las mujeres italoamericanas era cómo mantener la familia según la tradición que tenían, y la emigración les arrebató, y al mismo tiempo también a cómo lograr mantenerla económicamente. ¿Cuánto vale el pecho de una mujer en el mercado? Mucho. Trabajar usando los pechos o transformarse en madre de lactancia significa ganar 3 veces más que un operario. Paradójicamente, las italianas tienen una ventaja ocasionada por las ideas racistas difundidas en el mundo. Ante todo son blancas, pueden exhibir grandes y blancas tetas. Y también vienen de un país de sólidas tradiciones y cultura antigua. A estas mujeres, los patrones les ofrecen buena vestimenta y trato especial, comprendiendo alojamiento y comida. Pero
hay muchos peros. Resultan controladas de todas maneras, sus pechos, su leche, su moral, su familia. Durante el periodo de lactancia no pueden convivir con su marido, ni siquiera pueden verlo. Son alejadas también de sus propios hijos y no tienen que vivir emociones que puedan dañar la leche. La producción está destinada enteramente a los patrones que la compraron por anticipado. Los contratos pueden incluir casi todo, desde los controles más íntimos hasta la obligación de comer casi exclusivamente carne de caballo, porque se creía que producía mejor leche. Las mujeres italianas son las más apreciadas. Es un país de tetas en la imaginación del Nuevo Mundo. El racismo es un gran monstruo. Para las mujeres que amamantan no es así, pero en el resto de la sociedad los italianos padecen el racismo más duro y violento. Los italianos han sufrido muchos linchamientos. Somos segundos en el número de linchamientos después de los afroamericanos. La comunidad italiana sufrió el más grande linchamiento en masa de los Estados Unidos. El estatuto del Ku Klux Klan propone la eliminación de los negros, de los inmigrantes católicos, o sea, los italianos sobre todo, y de los hebreos o judíos. En el orden de la persecución racial, los italianos son segundos en los Estados Unidos. Los llaman negros blancos. El gobernador del estado americano de Massachusetts instituye el Día de Sacco y Vanzetti y proclama su rehabilitación después de 50 años. Yes, I am a prisoner. Fear not to relay my crime. The crime is loving the forsaken. Para nosotros fue una cosa muy triste. Se conversaba mucho en casa. Mis padres estaban indignados con la condena de esos dos inocentes. La Italia tiene muchas caras. Es un país de diferentes ideologías políticas. Nicola Sacco era zapatero. Bartolomeo Vanzetti, un vendedor de pescado. Ambos emigraron de Italia en busca de una nueva vida. Fueron acusados de un crimen que no cometieron. La América democrática los defiende aguerridamente. No hay pruebas, pero son condenados a la silla eléctrica. Casi no saben hablar el inglés. Vanzetti dice: estoy sufriendo porque soy italiano. Una parte de América se vuelve en contra de ellos y los inmigrantes, y el resultado es el miedo. Los italianos se alejan de la política y de los sindicatos. Pienso que en este país hay gente con la mentalidad restringida, que no sé qué es lo que quieren, alguna utopía blanca que no existirá jamás. Tras la Segunda Guerra Mundial, nace una nueva corriente migratoria, y así millones de italianos emprenden la marcha hacia nuestro continente. Mientras unos regresaban de los frentes de batalla, otros partían a un nuevo mundo, dejando tras de sí una historia de sufrimiento, miseria, pérdida de seres queridos y hogares destruidos.
Mientras los hombres luchan o emigran, las mujeres retoman la lactancia, amamantando a una nueva generación que continúe sus ideales de vida. Mi madre vino a América a fines de la Segunda Guerra Mundial porque estaba enamorada de mi padre. La de ellos era una verdadera historia de amor. Hay un nuevo modelo de emigrada. Los soldados la interrogan, la revisan y la controlan, y al fin la inscriben en su documento como esposa de guerra. Así salen en barcos miles de mujeres italianas, dispuestas a emigrar embarazadas, o con niños, o solo con un sueño. Por otra parte, grandes masas de soldados italianos quedan prisioneros esparcidos por el mundo. Las naciones aliadas se los repartieron para obtener mano de obra barata en reemplazo de sus hombres que estaban bajo las armas. En las distintas partes del mundo, al finalizar la guerra, muchos deciden transformarse de prisioneros a trabajadores. Fui capturado en el año 40 y salí del campo en el 46. Imagínese, 6 años. Me escapé, encontré un trabajo, luego a mi mujer, nos casamos en la Catedral de Sydney. En Australia había posibilidad de iniciar una nueva vida. Las condiciones eran buenas y muchos aceptaron, pero siempre estaba el recuerdo nostálgico. L'eroe di Bardia sono stato, ho combattuto, che ero assediato, deposi il fucile, non perché fui vile, ma la storia sa la verità. Italia bella, dai verdi prati tutti in fiore, tu sei quella che di nostalgia riempi il cuore. Después de la guerra, hay familias que venden todo lo poco que les queda para poder partir a nuevos horizontes. No estábamos bien económicamente, pero teníamos siempre la alegría de mi mamá, que hacía parecer que todo lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor no existía. Siempre cantaba, tenía un espíritu muy alegre. Una gran crisis económica sobrevino a la Segunda Guerra Mundial. Para construir un nuevo país hace falta repartir trabajo, pero no hay. Por lo tanto, una vez más la única salida es partir. De cada pueblo, de cada rincón de Italia, largas caravanas de gente con sus pocas pertenencias enfilaban hacia los puertos. Mi papá trataba de dorarnos la píldora, pero creo que muchas veces no dormía de noche porque tenía muchos trabajos. De él aprendí a apreciar todo, la comida que tenía en el plato, la casa en que vivía, la cama en que dormía, la familia. Muy importante la familia. El amor por la familia y por la vida es el que mueve a toda esta gente para continuar su destino, ya no en su país de origen sino en otras tierras. A bordo de numerosos buques llegaron a la Argentina miles de italianos. Familias enteras se radicaron en distintos puntos de nuestro país. En Azul, una niña llegada en 1950, hoy convertida en una mujer de familia con hijos y nietos, nos cuenta sus impresiones. Soy Antonieta Bonaria, voy a hablar como una inmigrante más de la Argentina. Cuando cumplimos 50 años de haber llegado, escribí un libro, recopilamos con mi mamá y mis hermanos todas las vivencias
y todo lo que todo lo que sufrimos en el barco y todo lo que fue para nosotros el llegar acá a la Argentina. Este libro fue elegido por la RAI para hacer un reportaje que es el que ustedes van a ver. Y yo trataré medianamente de contarles lo que fue para nosotros en el año 50 llegar a la Argentina. Vinimos con mi mamá y mis hermanos. Mi hermana tenía 10 años, yo 8 y el Gigi 7. Mi experiencia personal en el barco no fue nada linda porque durante los 24 días estuve descompuesta, pero para mis hermanos y mi mamá sí, porque lo disfrutaron mucho. Llegamos al puerto de Buenos Aires el 4 de marzo. Nos estaba esperando mi papá, una persona irreconocible porque hacía 2 años que no la veíamos, y cuando él vino para la Argentina en el año 48 había pasado la guerra, por lo tanto su semblante y toda su persona no era la misma. Nosotros estuvimos 1 día y medio en Buenos Aires con los tíos, con los primos, todo era nuevo, todo nos maravillaba, y de ahí nos fuimos a vivir a Río Colorado por 1 año, que mi papá trabajaba de albañil. Lo más difícil fue aprender el idioma, pero lo más lindo era que ahí estaba lleno de italianos, y eso nos hacía un mal también, porque de alguna manera no aprendíamos el castellano como lo teníamos que hacer. Lo que más me llamó la atención a mis 8 años de inmigrante fue la abundancia de comida que había en la Argentina. Me maravilló todo lo que había. Papá nos esperó con una casa que solamente en los cuentos de hada o en los cuentos de niños uno podía darse cuenta que esas cosas existían. No se olviden que veníamos de una guerra y que habíamos pasado hambre, privaciones y todo. Eso fue lo que más me impactó de la Argentina. Después nos fuimos a vivir 1 año a Buenos Aires porque mi papá fue a trabajar ahí también. Y después vinimos a Azul porque a él la empresa constructora lo mandó a hacer el correo. Mi mamá extrañaba más que nada su clima de Italia, pero era una agradecida de todo lo que le brindaba la Argentina. Así que cuando llegamos acá a Azul, se sintió muy bien con su salud, porque en Buenos Aires sufría mucho por la humedad, se hinchaba toda, y trató por todos los medios de convencerlo a mi papá de quedarse a vivir acá. Nos quedamos a vivir en Azul. Acá fui una niña muy feliz, fui una adolescente enamorada, me casé, tuve 4 hijos, 3 varones y una mujer, que ella está viviendo en Italia hace 11 años, por eso Raúl siempre dice, qué caro me hiciste pagar el precio de traerte, porque Italia se quedó con mi hija, está viviendo en Milano, somos abuelos de 3 nietas, o sea que en la Argentina hice todo lo que quise hacer en mi vida. Y por eso siempre digo que no solo agradezco todo lo que me dio, soy una convencida que acá era el lugar donde teníamos que llegar. Y siempre que canto el himno nacional argentino, se me hace un nudo en la garganta porque esta la considero mi patria, mi tierra y mi morada. Donde pienso que los que vinimos de afuera, en el caso de mi papá y mi mamá, que vinieron más grandes, a trabajar, a luchar, porque el sacrificio que hicieron fue muy grande, algunos se adaptaron y otros no. Mi mamá dejó a toda su familia en Italia. Después acá en la Argentina nació mi hermano, que ustedes lo conocen muy bien, el único criollo de la familia, como decía mi papá. Pero bueno, yo soy una agradecida de la Argentina.
Mi abuela Estela, madre de mi mamá, nos acompañó hasta la estación, se arrodilló y se puso a llorar. Antonieta Bonaria emigra a Buenos Aires, la capital de Argentina, un país pasional e inquieto. La comunidad italiana aquí es la más numerosa y participa activamente en la vida del país. En esa época, la Argentina vivía un momento especial que marcaría su historia. Desde el puerto de Buenos Aires, la gran mayoría de los italianos arribados se repartían hacia distintos lugares del país, algunos ya contratados allí mismo para trabajar, pero esta vez no como mano de obra barata o esclava como en épocas anteriores y en otros países, sino como calificada. Así nace otra historia, la de los que aportaron a este país una gran cultura, la del trabajo y el esfuerzo. Al mismo tiempo, Italia comienza su recuperación y hoy, tras medio siglo desde entonces, se sienta a la mesa de las 8 naciones más poderosas del mundo. Pero en esa mesa es la única que tuvo una emigración tan importante y prolongada en el tiempo y pudo transformarse en la actualidad en un país que asume una fuerte inmigración, ávida de participar de todos los beneficios que otorga a sus habitantes. Máquinas para el café, autos extravagantes como los Fiat 500 y 600, máquinas de escribir, la legendaria Vespa, zapatos elegantes y refinados, vestimentas que conquistan el mundo de la moda. El boom económico italiano se transforma en una serie de productos de calidad. En Estados Unidos, la pasta and power es un verdadero pasta y poder que en la industria alimenticia y gastronómica gobierna. Telas y cuero, peinados, arquitectura. Cada palacio proyectado por italianos parece estar un paso adelante del resto. Se llaman Jake o también Rocky, como Rocky Graciano. Son los herederos de Carnera, ídolos del boxeo que conquistan títulos mundiales. El público americano apuesta fuertemente a ellos, se enloquecen cuando aparecen en el ring. Son hijos de inmigrantes que pasaron por Ellis Island. El verdadero nombre de Rocky Marciano era Rocco Marchigiano y era del Abruzzo. En él se inspiró Hollywood para realizar la famosa serie de películas de Rocky. Jack LaMotta en realidad se llamaba Giacomo della Motta y lo apodaban Giacomino, hasta que se convirtió en el ídolo que dio origen al film Toro Salvaje, protagonizado por Robert De Niro. Joe DiMaggio resultó ser la prueba de que los italianos eran verdaderamente aptos para todos los deportes. Él destacó en el béisbol. Era un gran campeón, otro ídolo, y la actriz más bella de Hollywood se enamoró de él y se casan. En la vida atormentada de Marilyn Monroe fue el único que le brindó un verdadero sentimiento, uno de esos sentimientos que provienen de la cultura de otros tiempos, sólido y romántico, y que no desapareció. Joe DiMaggio es un mito americano que sorprende a la América y alrededor de él se advierten los esfuerzos por hacer olvidar que es un hijo de inmigrantes italianos. Well, goodbye, buon viaggio. Di questa crociera non si può altro che dire che è stata una cosa talmente meravigliosa e fantastica. Ora voglio salutare tutti quanti gli italiani che sono in America. Grazie mille. Guarda il mare com'è bello, spiritando e sentimento. Oh Sole Mio
se convierte en It's Now or Never y torna a Sorrento en Come Back to Sorrento. Por los americanos se hace llamar Dean Martin, pero su nombre verdadero es Dino Crocetti, italiano, como una de las actrices más sexys, Anne Bancroft, que nació en el Bronx, pero su apellido real es italiano. Dean Martin, junto a la voz, Frank Sinatra y Peter Lawford son los buenos muchachos, y bravi ragazzi. Little Italy, la pequeña Italia, quizás sería mejor decir la pequeña gran Italia. El bisabuelo de Leonardo DiCaprio partió de Caserta en 1884. La lista es muy larga, comprende a Frank Capra, Francis Ford Coppola, Robert De Niro. Los padres de Martin Scorsese son oriundos de Sicilia. Madonna se llama Veronica Ciccone y sus padres provienen del Abruzzo. Dios bendiga Italia. Me considero afortunada de ser una mujer italoamericana, verdaderamente afortunada. Dicono che io sono italiana e mi dicono terona, no? Allora io sento rimorso e certe volte mi viene da piangere. No se termina. Basta con mirar para otro lado para darse cuenta que no se termina. Habla una niña emigrada a Suiza y de golpe retrocedemos en el tiempo. Es siempre difícil hacerse aceptar, en Italia como en Suiza, en Canadá como en Australia o en cualquiera sea la otra tierra a la que se emigró. Mis muchachos tuvieron dificultad para crecer, porque en aquel periodo estaban marcados con la marca de Italia. La historia no termina aquí, no termina así. De repente, siempre más numerosos, aparecen jóvenes que no pueden ser llamados inmigrantes o emigrantes. Son personas que deciden vivir en otro lugar, en otro país. Los italianos que vinieron a hacer la América también hicieron algo muy importante. Trajeron consigo su legado histórico y cultural. Trajeron su amor por el trabajo y la familia. Y afortunadamente fueron capaces de propagarlo a los países que eligieron para vivir, como la Argentina. Pero el don más preciado que nos trajeron es el culto de la libertad. Muchas gracias, inmigrantes. Tante, ma tante grazie. Paseando por el mundo, quisimos homenajearlos así con este hermoso documental. Espero lo hayan disfrutado. Ahora continuamos en un lugar muy querido de Azul. La Panadería y Confitería San Martín es un negocio con más de 4 décadas de actividad comercial, impulsado por don Agustín Di Gaudio, quien hoy ve con orgullo la continuación del camino que él trazó por su hijo Ángel y su nieto Luciano. Diariamente, a través de la elaboración de su pan y especialidades, logró un lugar de privilegio en la preferencia del público azuleño. Esta tradicional familia de ascendencia italiana y su gente nos están señalando día a día con su aporte de amor y trabajo a lo que hacen, la mejora de nuestra querida ciudad. La Panadería y Confitería San Martín hoy nos regala, para ir cerrando este programa dedicado a los inmigrantes italianos, algo bien tradicional para esta época de fiestas: un buen panettone italiano, y elaborado artesanalmente por don Agustín Di Gaudio, a quien sorprendimos con las manos en la masa.
Voy a ir despidiéndome de ustedes, querida audiencia, esperando que hayan disfrutado este programa en el que tuvimos un paseo por los recuerdos de aquellos que vinieron a ser gran parte de lo que somos hoy, los inmigrantes italianos. A ellos y a todos ustedes les dedico este programa. Un saludo muy cordial para todos de mi parte, de Néstor Sanspetrello, nuestro conductor, de todo nuestro staff y de mi familia. Feliz Navidad para todos. Buon Natale. El cierre del programa lo haremos con una sorpresa. El coro Italia Bella nos interpretará una canción.